¿Qué tal, jóvenes de segundo año de secundaria? Sean bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de educación cívica. En la clase del día de hoy vamos a estar conversando un poco acerca de la construcción de nuestra identidad. Pero como esta clase es un poquito larga, la vamos a dividir en dos. Es decir, la clase del día de hoy y la clase de la próxima semana. Comencemos entonces hablando un poco acerca del pueblo peruano. ¿Dirías tú que los peruanos valoramos nuestra identidad nacional? Mencionamos esto porque a pesar de vivir en un país megadiverso, a pesar de vivir en un país que contiene un montón de riquezas, hay mucha gente que no valora lo que tenemos. ¿Qué pasa con ellos? Que viven prácticamente pensando de que el Perú es un país que no les interesa y planean más bien con disfrutar de los lujos o de algunas otras cosas que les ofrecen ciertos países del extranjero. Entonces, en nuestra clase del día de hoy, vamos a ver cómo podemos construir mucho mejor nuestra identidad nacional. Por lo tanto, tanto las familias como los amigos o hasta incluso los miembros de una comunidad llegan a ser grupos sociales, los cuales comparten ciertas características generales como por ejemplo las costumbres y también las creencias. Estos grupos, por supuesto que llegan a influir en la formación de nuestra identidad personal y también en una identidad colectiva. Veamos entonces a qué nos referimos con la identidad. ¿Qué será exactamente la identidad? La palabra identidad proviene también de un término latín. Proviene de la palabra idem. ¿Qué significa idem? Idem viene a significar lo mismo, lo que no cambia o lo que siempre es igual. Por lo tanto, podemos decir de que en general la identidad viene a hacer referencia al conjunto de rasgos propios de un individuo o de un grupo que lo llegan a caracterizar frente a las demás personas. Es así de que la identidad asegura que alguien sea quien es y que no llegue a ser otra persona. Es así de que estos rasgos de cada persona pueden llegar a definirse incluso a través de las respuestas a preguntas como lo son, por ejemplo, ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Por qué soy así? ¿Cuál ha sido mi experiencia? ¿Cómo pienso? ¿Cómo siento? Etcétera. Preguntas de opinión personal, las cuales nos van a hacer reflexionar verdaderamente cuál es nuestra identidad. También, la identidad se llega a manifestar cotidianamente en nuestras acciones, nuestras actitudes y también nuestras reflexiones. Asimismo, también como en la manera que nos solemos relacionar con nuestros familiares, sí, con nuestros padres, con nuestros hermanos, pero también con nuestro grupo de amigos. Y sobre todo, con las personas que nos llegan a rodear. Asimismo, esta identidad también se llega a expresar en nuestro comportamiento, en lo que hacemos, en lo que comemos, en la música que escuchamos, prácticamente en todos los factores. Por lo tanto, podemos decir de que, en definitiva, la identidad nos da la condición de poder ser únicos. Esto frente a las demás personas, ya sea como individuos o ya sea también como grupo social. Ahora que hemos visto exactamente qué es la identidad, pasemos a ver cómo podemos construirla. Recordemos de que la identidad no es algo que se nos da o algo que se adquiere de una vez y que esto dura para siempre, no, sino más bien se basa en una constante construcción. Es así que el psicólogo alemán Erich Fromm sostenía que la búsqueda de la identidad era más bien una necesidad vital dentro de los seres humanos. Y esa construcción de la identidad venía a ser activa. ¿Por qué? Porque no se trataba prácticamente solo de hacernos las preguntas de quiénes somos, sino también el preguntarnos, con esto, ¿qué somos? ¿Qué queremos? Y también, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Es así que la búsqueda de la identidad, pero sobre todo la construcción de esta, no se hace de una manera solitaria, sino que se llega a alimentar del vínculo con otros grupos sociales. Estos grupos sociales buscan diferenciarse de otros, resaltando y haciendo visibles, por ejemplo, sus costumbres, sus tradiciones, su gastronomía, su música, entre otras manifestaciones que consideran propias. Por ejemplo, pensemos en una familia
cuyos integrantes se llegan a reunir todos los fines de semana para almorzar. Sí, los primos, los tíos, los hermanos, etc. Todos los integrantes tienen como costumbre el reunirse los fines de semana para almorzar. Pero adicionalmente a ello, hacen una pequeña oración antes de almorzar. Este grupo, lógicamente, se diferencia de otras personas que no tienen esta misma costumbre o esta misma actitud realizada de una manera repetitiva. Por lo tanto, la identidad se trata de un proceso que no se detiene. Es así que los grupos sociales pasan muchos años llegando a construir esa identidad y reconociéndola también dentro del conflicto que existen con otros determinados grupos. Ahora que hemos visto un poco acerca de qué es la identidad, hablemos de la construcción de la identidad nacional. ¿A qué nos referimos con identidad nacional? La identidad nacional se refiere a los vínculos de hermandad y solidaridad existentes entre los individuos que conforman una determinada nación. Esta a su vez se llega a manifestar y transmitir a través de elementos tan diversos como pueden ser, por ejemplo, la lengua, la comida, los mitos, las actitudes hacia la vida, las costumbres, las danzas, etc. Todo ello llega a formar esta identidad nacional. Asimismo, esta identidad le otorga a la comunidad una sensación de permanencia en el tiempo, es decir, la dota de un pasado que viene a ser la historia común. Y aquí en la imagen podemos ver al historiador Nelson Manrique. ¿Qué decía este historiador? Pues bien, él mencionaba de que la identidad nacional adquiere dos formas de acuerdo con su proceso de formación. En esto teníamos a la identidad positiva, que viene a ser prácticamente la cual se llega a construir a partir de lazos históricos y culturales que se llegan a establecer entre los miembros de una colectividad. Y en segundo aspecto, una identidad nacional negativa, la cual se generaba por un sentimiento de aversión o de un enfrentamiento que existía con una colectividad percitiva como agresora. Entonces, hasta aquí, mi querido amigo de segundo año de secundaria, vamos a dejar nuestra clase del día de hoy. Recuerda que la siguiente semana vamos a seguir conversando acerca de este tema. Nos vemos en la siguiente clase.